Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy decidí compartir un taller que impartí hace algunos días a un bufete de abogados y me parece que el taller también sería de mucha utilidad para varios de ustedes que en muchas ocasiones me hacen algunas de las preguntas que voy a contestar en este taller. Entonces decidí grabarlo para que también, si ustedes tienen dudas y consultas en los temas de redacción, uso de punto, uso de gerundio, ustedes también tengan acceso a este contenido. Básicamente lo que impartí en el taller fue cómo se produce el proceso de escritura y redacción, algunos consejos importantes a tomar en cuenta, la supresión de preposiciones y conjunciones y por qué es importante no hacerlo, el dequeísmo y el queísmo, la tilde diacrítica, el uso del punto, el uso de raya y guión, el uso de mayúsculas, el gerundio, las formas galicadas, la voz pasiva, la concordancia y algunos errores frecuentes que ocurren en la rama del derecho, pero no solo en la rama del derecho, también ocurren en el periodismo, lo vemos mucho en redes sociales, en correos electrónicos. Entonces me parece que todo el contenido que vamos a abordar hoy va a ser muy importante para que ustedes aprendan o mejoren su proceso de escritura. Sí, vamos a comenzar hablando un poquito sobre qué consejos puedo darte antes de iniciar el proceso de escritura. Miren, primero el tema de la cantidad. Hay mucha gente que cree que mientras más florido el lenguaje o mientras más información le pongas es mejor. En realidad no es cierto. Yo diría que en un proceso de escritura siempre menos es más. Cuando algo está muy recargado, tiene mucho contenido, se vuelve difícil para la gente digerir. Entonces, menos siempre es más. La claridad es otra cosa importante porque yo noto a veces que las personas usan en muchos casos un lenguaje muy complicado, muy rebuscado. Me decía una persona que tal vez es un poco para lucirse, pero realmente escribir de esa manera no es aconsejable porque casi nadie te va a entender. Otra cosa importante es que hay que ser conciso y preciso, no dar muchas vueltas alrededor del mensaje, ser directo. Nosotros lo vamos a ver en un ejemplo de un suscriptor que me mandó un correo con un párrafo para que yo lo sometiera a un proceso de edición. Entonces ustedes van a ver cómo es un párrafo un poco con demasiada información y un poco confuso y cómo lo podemos hacer de manera más sencilla. Llevar un orden para desarrollar las ideas de manera coherente. Fíjense que estas parecieron consejos como muy obvios, pero no siempre los seguimos a la hora de escribir. Aplicar una revisión ortográfica y gramatical una vez que concluya el texto, o sea, no solo es escribirlo, sino que hay que revisarlo, se nos pueden ir acentos, comas, puntos. Si es posible, yo siempre recomiendo dejar reposar el texto por algunos días. ¿Qué cosa es dejar reposar? Pues dejarlo ahí, si es posible, revisarlo al día siguiente, porque nuestro cerebro tiene la particularidad de que va corrigiendo los errores casi de manera automática. Entonces, a veces nosotros leemos un texto, y estoy segura que te ha pasado, que escribes un texto hoy, lo lees, lo miras bien, te acuestas y al otro día te das cuenta que tienes un montón de errores, palabras que faltan. ¿Por qué? Porque tu cerebro toma fotos de las cosas y entonces él rellena los espacios. Entonces tú te comes una A, pero cuando tú lo estás editando, tu cerebro la pone, aunque no esté. Entonces es muy útil dejar reposar el texto y revisarlo al día siguiente. Y por último, pero no menos importante, y que yo creo que es algo que no sé si es que es un estilo que se ha promovido últimamente, pero usar oraciones simples y no tantas oraciones compuestas, subordinadas, porque se vuelve trabajosa la comprensión del texto. Entonces vean ustedes lo que es un párrafo con una construcción muy compleja y una construcción difícil de entender, y luego yo voy a mostrarles cómo yo lo edité. Vamos a leerlo primero. La modernidad, el siglo de las luces, con ciertas sombras, como toda cosa humana, significó sin duda un gran avance para el ser humano. Negar eso sería un desliz, pero visto de una manera crítica, como lo hizo Marx en la economía y en alguna medida en política,
Los grandes avances, por geniales y asombrosos que nos parezcan hoy en día, no la eximen de sus errores garrafales. Uno de esos errores es, sin duda alguna, el individualismo descarnado. La visión filosófica individualista de Hobbes afectó enormemente la forma de concebir la política y la economía. Él, gracias a la fuerza de sus argumentos y a lo persuasivo de aquellos, fortaleció la individualidad, pero esto, en verdad, debilitó enormemente la comunidad, que fue rescatada en alguna forma por los filósofos de origen judío, pero que a pesar de eso no parece estar totalmente recobrada después de ese ataque sistemático y sin tregua por parte de la modernidad. Sin embargo, como bien lo ve Aristóteles, el ser humano es un animal político. Es imposible que pueda sobrevivir sin relacionarse con los otros. Siempre vive en comunidad y, contrario a la morbosidad de Hobbes, no es tan egoísta como él pensaba. Si así fuera, ya no existiría como especie. ¿Qué es lo que ustedes notan en este párrafo? Que hay muchas oraciones compuestas, lo que les mencionaba anteriormente, hay mucho uso de nexo y ejemplo, y honestamente no te queda claro el párrafo. Obviamente hay mucha información buena en este párrafo y con un buen proceso de edición podemos tener un párrafo muy bueno. Entonces yo lo edité, se lo mandé a mi suscriptor y esta es mi propuesta. Vean ustedes cómo yo trato de cortar todas esas ideas largas y dejar oraciones más pequeñas. La modernidad, el siglo de las luces, con ciertas sombras, como toda cosa humana, también uso paréntesis para separar un poco las ideas, significó un gran avance para el ser humano, punto. Negarlo sería un desliz. Pero si lo vemos de manera crítica, como lo hizo Marx en la economía y en la política, los grandes avances, por geniales y asombrosos que nos parezcan hoy en día, no la eximen de sus errores garrafales. Uno de esos errores es el individualismo descarnado. La visión filosófica individualista de Hobbes afectó enormemente la forma de concebir la política y la economía. ¿Ven? Punto. ¿Ven cómo yo estoy aprendo con punto? Él, gracias a la fuerza de sus argumentos y a lo persuasivo de estos, fortaleció la individualidad, pero también debilitó el concepto de comunidad. Punto. Este concepto fue rescatado posteriormente por los filósofos de origen judío. No obstante, este fue un ataque sistemático y sin tregua, cuyas consecuencias todavía vivimos. Sin embargo, como bien lo vio Aristóteles, el ser humano es un animal político. Es imposible que pueda sobrevivir sin relacionarse con los otros. Siempre vive en comunidad y, contrario a la morbosidad de Hobbes, no es tan egoísta como él pensaba. Si así fuera, ya no existiría como especie. Entonces, ven cómo en mi proceso de edición lo que yo hice fue cortar esas oraciones compuestas tan largas que había en ese párrafo y las fui poniendo en oraciones sencillas y más cortas, porque como les decía, menos es más, y mientras más larga es la oración, más difícil es mantener la misma idea a lo largo del párrafo. Ahora, vamos a comenzar con algunos consejos. A veces hacemos supresión de preposiciones y conjunciones cuando no deberíamos. Vamos a ver algunos ejemplos. En la medida que el delito provocó daño, no es así. Es en la medida en que el delito provocó daño. Ahí sí, es en que el delito. Se solicita, se admita su petición. No es así. Se solicita que se admita su petición. Entonces hay que tener cuidado a la hora de escribir, de no suprimir ni preposiciones ni conjunciones que son importantes para darle claridad al discurso. Otro problema es el dequeísmo y el queísmo. Lo que pasa es que ha habido mucho ataque al tema del dequeísmo y al queísmo, porque obviamente si yo digo, pienso de que me deberías ayudar, esta forma es incorrecta. Lo correcto sería, pienso que me deberías ayudar. Sin embargo, la omisión de preposiciones en casos que sí son necesarias, que no es el caso que estoy poniendo allí, en casos en que sí es necesaria, es un error gramatical. Por ejemplo,
Tenía la seguridad de que el juez dictaría sentencia hoy. Esa es la manera correcta. ¿Cuál es la manera incorrecta que mucha gente ocupa? Tenía la seguridad que el juez dictaría sentencia hoy. No, yo tengo que decir de que tenía la seguridad de que el juez dictaría sentencia. Ahora, también lo que se le llama las formas galicadas que no son correctas, como por ejemplo, así fue que, fue entonces que, fue allí que, es por eso que, no son formas correctas y no son emitidas por la RAE, pero sí son correctas estas formas. Así fue como, fue entonces cuando, fue allí donde, por esa razón y por ese motivo. Ahora, el tema del gerundio es otra cosa que genera bastante problema, porque si ustedes recuerdan, el gerundio se ocupa cuando nosotros estamos hablando de acciones que están ocurriendo simultáneamente con la acción del verbo principal de la oración o anterior y termina en ando, endo y endo. Por ejemplo, el abogado caminó mirando el cielo. Es correcto, porque él camina y mira el cielo. Las dos acciones son simultáneas. También es correcto decir el juez, habiendo comprobado que no había una decisión del jurado, aplazó el juicio. Eso es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque estamos usando el gerundio para indicar una acción que ocurre antes del verbo principal. Pero cuando se quiera indicar posteridad, nunca podemos usar gerundio. Por ejemplo, el ladrón huyó siendo detenido horas después. Esto lo veo todos los días en los periódicos. Es un error. Es el ladrón huyó y fue detenido horas después, porque no podemos usar allí el gerundio porque indica posteridad. Y según la RAE, el gerundio no se usa para indicar posteridad, sino para indicar simultaneidad o anterioridad. Otro ejemplo, dictóse la sentencia el viernes, verificándose la ejecución al día siguiente. Totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque lo correcto sería, se dictó la sentencia el viernes y se verificó la ejecución al día siguiente. Esta es la manera correcta porque el gerundio solo se indica para indicar una acción que es anterior a la del verbo principal, nunca posterior. Ahora, también es incorrecto emplear el gerundio en lugar de un adjetivo o de una preposición adjetiva como qué, quién, el qué. Vamos a verlo en ejemplos. Salió un barco llevando medicamentos. Eso igual lo leemos todos los días en los periódicos. Totalmente incorrecto. Salió un barco que llevaba medicamentos. Ahí sí es correcto. Aterrizó un avión transportando medicina. Eso está incorrecto. Es aterrizó un avión que transportaba medicinas. Esa forma sí es correcta. Si ustedes se fijan, son errores que nosotros vemos todos los días y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que son errores. Otra cosa que veo mucho en los periódicos, en los canales de televisión y en redes sociales es el uso de la voz pasiva refleja, pero de manera incorrecta. Es frecuente que nosotros veamos el uso de la forma pasiva refleja de los verbos cuando lo que corresponde es el uso de la voz pasiva, que no es lo mismo. Si ustedes recuerdan, en uno de mis tutoriales yo les expliqué cómo es la construcción de la voz pasiva y qué cosa es la voz pasiva refleja. A manera de resumen, podemos recordar que la voz pasiva refleja se indica para ofrecer un servicio cuando no nos queremos enfocar en quién lo ofrece. Por ejemplo, se corta el pelo, se vende pan, eso es pasiva refleja. Pero cuando yo digo la sentencia se dictó por el tribunal, yo allí, primero esa forma está incorrecta, yo ahí estoy usando una voz pasiva refleja que no corresponde, porque si ustedes se fijan aquí, lo que corresponde es la voz pasiva, que es la sentencia fue dictada por el tribunal. ¿Por qué? Porque la voz pasiva refleja se usa cuando nosotros no queremos mencionar quién está realizando la acción. Y en este caso, si lo decimos, estamos diciendo que el tribunal dictó la sentencia. A ver, recuerden que si fuera una construcción activa, sería el tribunal dictó la sentencia. Pero como estamos construyendo una voz pasiva, sería la sentencia
fue dictada por el tribunal. Entonces, esa manera sí es correcta, porque lo que es complemento directo, que en este caso es que dictó la sentencia, pasa a ser sujeto, y lo que es sujeto pasa al predicado. Entonces, la sentencia fue dictada por el tribunal, esta es la manera correcta. O, por ejemplo, hemos leído todos en los periódicos mucho, la demanda se promovió por el afectado. No, no es así. La demanda fue promovida por el afectado. Porque recuerden que cuando nosotros usamos la voz pasiva, nosotros pasamos el complemento directo a ser sujeto. Y además utilizamos la preposición por para introducir lo que era el sujeto en la voz activa. Entonces, cuidado. La voz refleja se utiliza cuando nosotros no queremos mencionar quién realizó la acción. Pero cuando lo mencionamos, ahí lo que corresponde es el uso de la voz pasiva. Otro gran problema que veo en todos lados es la concordancia con el verbo haber. Y es que yo creo que esto pasa porque a veces nos olvidamos que el verbo haber es un verbo impersonal. Entonces, lo correcto es decir, hay un reglamento y hay reglamentos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En estos casos, el verbo haber es una construcción impersonal, por tanto, reglamento y reglamentos actúa como un complemento directo y no tiene que tener concordancia con el verbo. ¿Qué es lo que sucede? Como a veces desde chiquititos nos enseñaron que el sujeto tiene que tener concordancia con el verbo, y nosotros cuando vemos la forma haber impersonal nos confundimos. Entonces hay quien dice, hubo un reglamento y hubieron reglamentos, pero eso es incorrecto. Es hubo un reglamento, pero no es hubieron reglamentos. ¿Por qué? Porque aquí este verbo no tiene que concordar para nada con este complemento directo, porque reglamento no es el sujeto de la oración. Reglamento es el complemento directo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que inconscientemente nosotros creemos que aquí en hubo un reglamento y hubieron reglamentos, el sujeto es reglamento y tratamos de hacer la concordancia entre sujeto y verbo. Pero eso es completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque el verbo haber es un verbo impersonal, no tiene persona. Entonces ahí no tiene que concordar nada. Hay que decir hubo un reglamento, hubo 20 reglamentos, hubo 100 reglamentos. Siempre es hubo, siempre es hay. Jamás es hubieron, nunca. Otro problema que yo veo bastante en todos lados es el uso de mayúsculas. Fíjense que, aunque la regla es bien sencilla, hay errores en el uso de mayúsculas por todos lados. La RAE dice que el nombre o sustantivo propio llevará mayúscula inicial y el nombre o sustantivo común no lo va a llevar. Por tanto, tienen que llevar mayúscula inicial, los nombres de las personas y obviamente las instituciones. Si yo digo Elisa Pérez, pues ya yo sé que como es nombre de persona y es apellido, eso va en mayúscula. O la institución, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobernación, Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué pasa? Existe la costumbre mal infundada y que no es para nada aceptada por la RAE, de poner mayúscula para dar un sentido de respeto y reverencia. Sin embargo, aunque, bueno, es un buen sentido, el que lo hacen no es por maldad, pero está incorrecto. Entonces, no deberíamos decir señor juez colocando juez en mayúscula, porque juez es un sustantivo común, no es un sustantivo propio. Lo correcto es decir señor juez, eso es lo correcto. Y es un error porque, como les decía, el nombre de juez no desempeña ahí función de un sustantivo propio, porque no hay un juez, hay muchos jueces, es un sustantivo común, entonces no debería ir en mayúscula. Otro problema que he visto es cuándo usar correctamente mayúscula. Por ejemplo, si yo digo Corte Suprema de Justicia, como es una institución, va en mayúscula. Cámara Nacional de Apelaciones, va en mayúscula. Juzgado Nacional de lo Civil, va en mayúscula. Tribunal Oral Federal, va en mayúscula. Pero los diputados, senadores, jefe del gabinete de ministros, magistrados, jueces, gobernadores y legisladores, nunca va a ir en mayúscula, porque no son nombres
propios. Y aunque yo entiendo que a veces lo colocamos en mayúscula como para darle mayor peso o mayor grado, eso es un error ortográfico y no está admitido por la RAE bajo ningún concepto. Otra cosa importante es que según la RAE es incorrecto colocar en mayúscula el nombre de las leyes, de los decretos, resoluciones acordadas. Estas palabras no son nombres propios, sino comunes. Entonces, lo correcto, aunque no lo parezca, es poner ley 25.535, decreto 128.58.58, resolución 55.2000, la acordada 33.99. O sea, lo correcto es poner las palabras ley, decreto, resolución acordada en minúscula y no en mayúscula, como lo vemos en un montón de lugares. Ahora, ¿en qué casos sí haríamos uso correcto de mayúsculas? Por ejemplo, en las abreviaciones, si decimos señor, señora, doctor y usted, tiene que ir en mayúscula. No llevan mayúscula los nombres de las profesiones, abogado, contador, ingeniero, periodista. En los títulos de las obras solo va a llevar mayúscula la letra inicial de la primera palabra. Otro error muy común: esbozo de la nueva gramática de la lengua española. ¿A quién entonces pone mayúscula? Como para darle mayor peso, parece. Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, entonces ponen todo en mayúscula: nueva en mayúscula, gramática en mayúscula, lengua en mayúscula, español en mayúscula. Y no, solo es la primera letra de la primera palabra del título del libro la que tiene que ir en mayúscula. Y otra cosa muy importante es que tenemos que usar minúsculas con los días de la semana. Todo el mundo lo pone en mayúscula, no sé por qué. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes va en minúscula. Los meses, enero, febrero, marzo, van en minúscula. Las estaciones del año: primavera, otoño, verano, invierno, van en minúscula. Las notas musicales van en minúscula: do, re, mi, fa, sol, la, si, van en minúscula y no en mayúsculas. Una cosa importante: cuando debe escribirse con letra mayúscula una palabra que empiece con CH o un doble L, solo va a llevar mayúscula la primera letra. Es decir, que lo correcto es Chile de esta manera y no de esta manera, poniendo la C y la H en mayúsculas. No, es solo la C en mayúscula. Nunca deberá omitirse el acento ortográfico o la tilde, aunque la palabra esté en mayúscula. Si yo tengo la palabra África, aunque la A esté en mayúscula, no la exime de ponerle la tilde. Entonces no es África, es la primera opción con tilde. O si yo tengo la palabra mayúscula, solamente porque esté utilizando mayúscula, no quiere decir que no voy a colocar el acento. Tiene que llevar el acento. Lo correcto es la opción en rojo, mayúscula con acento, no la opción en blanca. Ortografía, tiene que llevar mayúscula. Esta es la forma correcta, no la forma en blanco, que es lo que pasaba antes. Como los editores de texto y los software vienen del inglés y en el inglés no existe el acento, entonces se comenzó a hacer cada vez más habitual comerse el acento en las mayúsculas. Pero nos guste o no, eso es un error de ortografía. A mí me pasa todo el tiempo porque el programa de edición que yo ocupo lo tengo en la versión en inglés. Entonces, para mí es bien complicado también este tema de las mayúsculas. Yo lo que hago es que busco la palabra en Google, la copio y la pego para tratar de no cometer el error, porque realmente esto de los editores de texto en inglés es un problema de verdad bastante generalizado. Entonces, miren, como ya llevamos bastante tiempo, vamos a cortar aquí esta primera parte donde yo estoy dando un taller que le impartí a un bufete de abogados y quise subirlo a la web, donde voy a estar dando muchos consejos acerca de errores que he visto comúnmente en redes sociales a la hora de escribir. Esto es un taller de gramática avanzada para abogados y de redacción que yo creo que les va a servir también a mi comunidad y por eso se los voy a estar compartiendo. Pero como ya está largo, lo voy a dejar hasta aquí y en el segundo video voy a continuar con los errores más comunes que yo he identificado en el área de la gramática y la redacción. Si te gustó este video, por favor recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita porque tengo nuevos videos todos los días. Bye bye.